nosotros seguimos recogiendo opiniones. Y qué mejor que recoger a esta hora la opinión del doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, reconocido analista en temas políticos, ¿no? Y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación de RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días, mi querido José Hernández. Aquí me tiene a sus órdenes para discutir los principales temas que hoy, de una u otra forma, hoy día afectan al Perú. Usted lo ha dicho bien, hoy día, porque todo va cambiando así con una velocidad inusitada en nuestro país, ¿no? Si ayer estábamos discutiendo el tema de la liberación de Alberto Fujimori, hoy estamos discutiendo ya el tema de la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspender a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo está observando usted toda esta situación, doctor Martín Belaúnde? Bueno, es una situación un poco anárquica. Es una situación de todos contra todos. No me causa buena impresión, pero esperemos pues que se calmen un poco las aguas. En realidad no podemos prescindir de la fiscal de la Nación. Tampoco podemos prescindir de la Junta Nacional de Justicia, excepto que me parece que uno de sus integrantes, en este instante no recuerdo bien su nombre, creo que ha pasado largamente le da el límite legal establecido para el ejercicio del cargo. Eso implica una situación irregular que puede afectar la validez de las resoluciones de ese importante organismo. Eso es un tema que se tiene que decidir. Yo creo que fundamentalmente para que no haya ninguna duda respecto de las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia. Pero creo que habíamos hablado del tema de Fujimori, Así es. respecto al cual a mí me gustaría Claro que decir sí. algo. Sí, por favor. Me gustaría en primer momento analizar la decisión del Tribunal Constitucional y luego analizar la postura que ha tenido, no sé si ha tenido oportunidad ayer de escuchar tanto al ministro de Justicia como al canciller de la República, ¿no? Un mensaje muy breve, ¿no? En una locución brevísima, pero siempre es importante y donde se ha dicho que vamos a ser respetuosos de las decisiones de las convenciones internacionales de derechos humanos. Usted estaba haciendo un análisis y me gustaría que esto vaya asociado justamente a lo que ha dicho la presidenta, ¿no? Estaba haciendo un análisis de lo de Alberto Fujimori. Me gustaría, por favor, que siga desarrollando ese análisis, doctor. Alberto Fujimori, fíjese usted, la Corte Interamericana de Derecho, eh, con el pretexto de la supervisión de algunos fallos anteriores, varios altos, los crímenes que se cometieron en esa oportunidad, y prácticamente logró la revocación del indulto del señor Fujimori. El indulto es una institución presidencial que lo tienen la inmensa mayoría de los países democráticos que viven con arreglo a su constitución. Por ejemplo, lo tiene Estados Unidos, ahí le llaman perdón, pardon, perdón. Cuando el señor Nixon se vio obligado a renunciar a la presidencia de los Estados Unidos en el año 1974, el sucesor, el señor Gerald Ford, que había sido elegido vicepresidente para esos fines por el Congreso de los Estados Unidos, le otorgó un perdón, o sea, le otorgó un indulto y lo blindó contra cualquier acción judicial que pudiera iniciarse contra él relacionado por ese escándalo de Watergate. En el Perú, el indulto es una facultad presidencial que la ejerce el presidente y puede tomar y tener en cuenta todos los informes que sean necesarios. Pero el indulto es una institución de derecho humanitario. Se debe en muchos casos, y en este en particular, a la avanzada edad de la persona indultada. Es una institución que corresponde al derecho interno peruano, no corresponde al derecho internacional.
Pero como era de esperar, yo he sido opositor de Fujimori. Yo en noviembre del año 2000, como decano del Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, pedí que se le vacara de la presidencia por incapacidad moral, cosa que se logró poco tiempo después cuando el señor Fujimori mandó desde el extranjero una renuncia que no fue aceptada, sino más bien fue vacada. Pero esos son sucesos del año 2000, sucesos del año 2000. La justicia no es venganza. El señor Fujimori fue extraditado y fue juzgado por los delitos que eran materia de esa extradición. No puede ser juzgado por ningún otro. Ha cumplido, yo diría, más de los 2/3 de la condena que en ese momento se le impuso. Entonces, ¿por qué se le da el indulto? Por una razón muy simple. El señor Fujimori tiene 85 años de edad. Tiene su salud relativamente quebrantada. ¿Qué peligro constituye el señor Fujimori? En mi opinión, ninguno. Él tiene un partido político, no es de él. Bueno, hay un partido, Fuerza Popular, que responde, digamos, a la ideología de los conceptos fujimoristas, pero que no dirige él de ningún modo. Además es un partido democrático que está representado dentro del Congreso. No es un partido golpista, ni tampoco es un partido que amenace contra la estabilidad institucional y democrática del Perú. En el Perú sí tuvimos una amenaza de ese sentido hace exactamente un año, el 7 de diciembre del año 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo Terrones pretendió disolver, entre otras instituciones, al Congreso de la República Peruana. Y por esa razón fue vacado de la presidencia. Y en razón de ese fallido golpe de Estado que constituye un delito, está siendo él juzgado en estos momentos con todas las garantías que le da un Estado de Derecho. Por eso es que se ha llamado este día de la institucionalidad democrática o algo así, palabras más, palabras menos. Entonces lo que nosotros debemos defender en estos momentos es precisamente la vigencia de la democracia. La señora Dina Boluarte accedió a la vicepresidencia, accedió a la presidencia porque ejercía el cargo tenía el cargo de vicepresidente. Su acceso a la presidencia es constitucional y le corresponde terminar el mandato del presidente vacado por ese fallido golpe de Estado. Ahora bien, el indulto de Fujimori es una institución interna. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muy mal al pretender imponer su punto de vista y pedirle al gobierno peruano que ignore, que incumpla esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es precisamente la instancia más alta en el Estado jurídico, en el Estado de Derecho del Perú, sobre las acciones de habeas corpus. Le pide a las autoridades peruanas, le pide al Poder Ejecutivo que desconozca una sentencia firme del Tribunal Constitucional. Le está pidiendo lo que se llama un imposible jurídico. El Estado no tiene otra, el Poder Ejecutivo no tiene otra alternativa sino respetar esa sentencia, respetar la liberación, la libertad del señor Fujimori, y debe haber tenido, yo espero que tenga trazado una estrategia respecto de cualquier acción posterior que pueda tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un buen apunte que da usted, doctor Martín Belaunde, porque ayer escuchábamos al ministro de Justicia, al señor Arana, y al canciller de la República, al doctor Javier González Olechea, indicar que
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional no desconoce, dice, obligaciones que se derivan de tratados internacionales, ¿no? O sea, ¿cómo entender esto finalmente? Bueno, es una frase un poco contradictoria. Es una frase un poco contradictoria. Nosotros estamos sometidos al Pacto de San José y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado, en supervisión de anteriores fallos, que el indulto, que no es otra cosa que el perdón, el indulto no implica declaración de inocencia ni nada por el estilo. Es una facultad presidencial de perdonar el resto del cumplimiento de la pena a aquellas personas encarceladas e internas que estén pues agobiados por una mala salud. Es evidente que el señor Fujimori tiene su salud quebrantada. Y entonces hace mal la Corte Interamericana en pedirle al gobierno peruano que desconozca un fallo de más alto tribunal en relación con las acciones de habeas corpus que tienen por objeto respetar la libertad del ciudadano. Eso no se trata de que uno sea partidario o contrario u opositor al señor Fujimori. El hecho es que el señor Fujimori ha dejado de ejercer la presidencia, dejó de ejercer la presidencia a fines de noviembre del año 2000. Estamos ya, han pasado 23 años de eso. Queremos hacer de la justicia un ejercicio de venganza. ¿Tiene eso sentido? Para mí no lo tiene, a pesar de haber sido duro y fuerte opositor al señor Fujimori desde mi cargo de decano del Colegio de Abogados de Ahora, Lima. doctor, todo parece Entonces indicar, tenemos que pasar, hay páginas que hay que pasar. ya, pero vamos a ver ahora, y me gustaría que me ayude usted a establecer, eh, sin que tenga una bola de cristal, pero más o menos el comportamiento que puede tener o la decisión que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a nuestro país, ¿no? O sea, ¿cómo es Bueno, que tiene que reaccionar hacia adelante? Porque de hecho que no, la Corte va a tener algún pronunciamiento hacia adelante sobre ese tema. evidentemente van a haber personas en el Perú, las mismas personas que pidieron que se anule el indulto cuando lo dictó el año 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, van a haber personas que se van a personar, que van a denunciar este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos, al cual pertenecen, al cual están ligados algunos países integrantes de la OEA, pero hay muchos que no lo están. Por ejemplo, nosotros sabemos que Venezuela y Nicaragua no están en la OEA. Sabemos que Cuba no está en la OEA, aunque podría estarlo si es que lo pidiera, pero no lo ha pedido. Sabemos que Estados Unidos, sabemos que Canadá, sabemos que Trinidad y Tobago, para citar tres nombres, son parte de la OEA, pero no son parte del Pacto de San José. El Pacto de San José permite que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demande a un país si es que no hace caso de sus recomendaciones. Y entonces esta anulación que quedó sin efecto para todos los efectos prácticos, el indulto de Fujimori, correctamente dictado por el presidente Kuczynski, para todos los efectos prácticos fue anulado. Ahora ha habido una acción judicial, ha sido resuelta en última instancia dentro de la estructura jurídica del Perú, una acción judicial de habeas corpus que ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le está pidiendo al gobierno peruano que cometa lo que se llama un imposible jurídico, que desconozca la sentencia firme del Tribunal Constitucional. Y el gobierno peruano, que es soberano, se ha negado a incumplir
ese pedido emitido, me parece que por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a haber una demanda, va a haber una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posiblemente una demanda o algún tipo de acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú. ¿Qué puede haber? Bueno, el Perú va a tener que seguramente enfrentar alguna de estas acciones, sea en la Asamblea Anual de la OEA o ante el Consejo Permanente de la OEA. ¿Qué otra cosa puede hacer la Corte Interamericana? Digamos, la Corte Interamericana podría bloquear, digamos, créditos o transacciones financieras que la República del Perú haga, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué capacidad tiene la Corte Interamericana para hacer eso? Eso sería simplemente un deseo de generarle un daño a la República del Perú por una decisión interna que corresponde al presidente de la República, con la cual algunas personas pueden estar de acuerdo, pero otras personas no. Pero es una decisión que emana Así es. de él, conforme a las facultades Así es. presidenciales, tal como están indicadas en nuestra Constitución, y tal como están en nuestra Constitución histórica, y tal como están en la mayoría de las constituciones de los países integrantes de la OEA. Muy bien, doctor Martín Belaunde, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar conversando más adelante sobre lo que acontece en nuestro país, que no son naturalmente noticias halagadoras, pues estamos en una situación de crisis constante, permanente, y por eso mi doble agradecimiento por su participación. Muy gentil, como siempre, doctor. Muchas gracias por entrevistarme, mi querido José Hernández.